Bien, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo 13 de Comunicaciones Industriales y Sistemas de Escala. Mi compañero Carlos Villamar y mi persona quien les habla, Tito Toscano. En esta ocasión vamos a hablar en cuanto a los avances que hemos tenido en el proyecto, cuyo tema es análisis y visualización de datos en Power BI de un control PIT de nivel de tanque utilizando un PLC S7500 y un variador Dynamics G120. Esto es lo que corresponde al proyecto como tal, hecho y dado en Rockwell, pero en esta ocasión vamos a hablar con los equipos de Siemens. Como contenido, nosotros tenemos primeramente los objetivos, luego vamos a hablar una pequeña introducción de lo que vamos a hacer, luego un marco teórico del control PID, del PLC, del HMI, de los elementos que vamos a usar, de todos los actuadores. Luego hablaremos sobre los programas que vamos a utilizar, los equipos físicos. Hablaremos también sobre el diseño y la implementación y la parametrización, en este caso del bloque PID, del factorío, las comunicaciones y finalmente presentaremos una maqueta 3D, un prototipo, ¿sí? Con los objetivos, como objetivos generales tenemos analizar y visualizar en Power BI los datos de un control PID para un sistema de nivel de tanque, implementar el uso de un PLC S7500 y un variador Dynamics G120 y aplicar todos los conocimientos adquiridos en la materia durante el primer parcial, así como en la materia de automatización de procesos industriales. Como objetivos específicos, tenemos conectar correctamente todos los sensores, actuadores y controladores dentro del sistema de comunicación y en el tablero de control. Lograr parametrizar un motor con la información correspondiente en el variador y con la implementación de un control PID. Implementar un control PID sobre las variables de los sensores y accionamientos configurados del variador. Entonces, como introducción, bueno, nosotros, como vemos en la imagen, vamos a hacer el control PID para lo que es el llenado y vaciado de un tanque, ¿sí? De un tanque lleno de agua, que vamos a tener, bueno, las válvulas que representarán el ingreso y las salidas del agua, así como un sensor capacitivo, que es el que nos va a medir el nivel del tanque. Específicamente, nuestro proyecto va a ser hacer un control PID de nivel de tanque, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de control, nosotros lo que hacemos es tener varias maneras de hacerlo. Sin embargo, uno de los más usados, en este caso a nivel industrial y de ingeniería, es el conocido control PID, proporcional, integral y derivativo, que en sí requiere relativamente obtener un sistema como lo son la tasa de cambio, el valor esperado y a qué tasa aumenta o disminuye cierto valor, en este caso la variable de proceso. Y es por eso que vamos a implementar este control para un llenado de tanque, pasando, como quien dice, el agua va a pasar por medio de un motor, una bomba, y el variador que va a accionar este motor, que va a enviar los datos hacia nuestro PLC, en este caso el 1500, y que va a enviar esos parámetros correctos considerados, considerando la entrada recibida por el sensor capacitivo de nivel, ¿no? Entonces, este sistema estará conectado de forma física y también con sus respectivos protocolos de comunicación. Básicamente, este proyecto, hasta ahora donde está avanzado, nosotros vamos a presentar como tal el control PID hecho en la aplicación de TIA Portal y con nuestra planta, en este caso nuestro tanque, que va a estar en el software factorío. Ya lo que es el variador, la parametrización y el tanque ya físico, eso los haremos para los avances del segundo parcial. Bien, entonces tenemos lo que es el control PID. Como sabemos, pues es un mecanismo de control por la retroalimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este control calcula la desviación o el error entre un valor medio y un valor medido y un valor deseado. Pues el algoritmo del control PID básicamente consiste en tres parámetros: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del error actual, el integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control, como la posición de una válvula o la potencia suministrada a un calentador, en este caso para un nivel de tanque. El sistema PID puede proveer una acción de control diseñado para los requerimientos del proceso específico. La respuesta del controlador puede describirse en términos de la respuesta del control ante un error, el grado del cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste, en este caso set point, y el grado de oscilación del sistema. La salida de estos tres últimos, son sumados para calcular la salida del controlador, definiendo una función de salida del controlador
nosotros vamos a tener la fórmula matemática que encontramos en ese bloque, ¿no? Sabiendo que nuestro set point entra y asimismo pues se resta con la señal del sensor del nivel, ¿no? Y a su vez esta es nuestra entrada y esta función de aquí, función de transferencia en el dominio de la frecuencia, es nuestro controlador, que es lo que va a hacer que nuestro sistema funcione de acuerdo al set point que le hayamos puesto, ¿no? Como los ajustes de parámetros, pues el objetivo es lograr que el bucle de control corrija eficazmente, en este caso de forma automática, y en el mínimo tiempo los efectos de las perturbaciones. Se tiene que lograr la mínima integral de error. Si los parámetros del controlador, como la ganancia, proporcional, integral y derivativa, se eligen incorrectamente, entonces el proceso a controlar puede ser inestable. Por ejemplo, que la salida de esta varíe con o sin oscilación y esté limitada solo por la saturación o una rotura mecánica. Entonces se ajusta un lazo de control que significa ajustar los parámetros del sistema de control a los valores óptimos para que la respuesta del sistema de control sea deseada. Luego de eso, pues para llevar a cabo, en cuanto a la marca Siemens, tenemos el PLC S7500 con la CPU 1516 raya 3 PN/DP, que es el PLC que tenemos en el laboratorio de automatización en la universidad. Pues este PLC básicamente es un módulo central con memoria principal de 200 KB para programa y 1 MB para datos, 32 entradas digitales, 32 salidas digitales, 5 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 6 contadores rápidos, 4 salidas rápidas para PTO, PWM, salida de frecuencia interfaz, Profinet y RT con 2 puertos switch, 48 nanosegundos de bit de performance y un conector frontal push-in. Requiere de Simatic Memory Card, el Advanced Controller Simatic S7 1500. Establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores Simatic S7 1500 en el Total E Integrate Automation TIA Portal ofrece destacadas ventajas como base de datos común. También una filosofía de manejo unificada y servicios centrales, y esto simplifica específicamente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador eh, básicamente aumenta de golpe la productividad, con el que se disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de producto. Para Simatic S7500, pues hay disponibles CPUs en distintas variantes. Hemos elegido la que tenemos en pantalla y cada una de ellas con varias clases de prestaciones. La gama incluye por un lado CPUs estándares, en parte con la posibilidad de integrar código en C++, y las CPUs compactas incorporan entradas y salidas digitales y analógicas a las entradas de contagio y a las salidas de trenes de impulsos que procesan las señales en correspondientes dadas por la propia CPU. La CPU de seguridad permite ejecutar en el mismo controlador los programas normales y los de seguridad. Los CPU tecnológicas amplían las funciones de control de movimiento disponible en todos los controladores Simatic S7500 para soluciones sofisticadas, y el Advanced Controller Simatic S7500 se configura con el software Simatic Step 7 Profesional que ya viene incluido en el TIA Port. Bien, luego tenemos pues nuestra HMI, que en esta ocasión va a ser la KTP 700 Basic, que es la que va a estar enlazada a nuestro PLC, y es la donde pues, nosotros vamos a poder visualizar el control PID con sus demás variables de control. Bien, luego esto tenemos los sensores capacitivos, en este caso a nivel industrial, estos sensores reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la superficie sobrepasan una determinada capacidad, sino que la distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor cuanto más elevada es su constante dieléctrica, ¿no? Por eso es un sensor capacitivo. Tiene como función detectar el nivel. En esta aplicación, cuando un objeto, en nuestro proyecto, en un líquido, penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas del sensor, entonces varía el dieléctrico, variando consecuentemente el valor de la capacidad. ¿Sí? Y este principio de funcionamiento pues es similar al de un sensor de humedad, por ejemplo, cuando el aire cambia la permitividad con respecto a la humedad del ambiente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la posición, la detección de posición, esta aplicación básicamente es un condensador variable en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie
efectiva entre las dos placas, variando también el valor de la capacidad. Y también puede ser usado en industrias químicas, pero como sabemos, este tipo de aplicación no suele ser el correcto, ¿sí? Para nuestro proyecto, que es como un tanque de agua, sí lo es. Bien, y a continuación, mi compañero va a hablar acerca de los listados de programas y demás temas de contenido. Bien, en cuanto a los programas, tenemos que destacar tres principalmente. El primero de ellos es TIA Portal en versión 16 o versión 14 para la versión del laboratorio de Siemens. TIA Portal en todo caso nos permite establecer conexiones en la vista ya sea de topológica o de red en cuanto a nuestros componentes o dispositivos en red. Por ejemplo, como el 1500 tiene posibilidades para Profinet, nos faltaría únicamente tener un switch administrable y asimismo los otros dispositivos como pueden ser aparatos inteligentes o también de la familia de Siemens. Puede ser un variador Simatix, que es para el caso de este proyecto. Entonces, como estos tienen conexión Profinet, ya se pueden enlazar entre ellos y mediante TIA Portal se pueden configurar. Es decir, configurar su dirección IP, configurar el tipo de puerto que están utilizando, también configurar el tipo de entradas o salidas, y ya que este PLC, el S7500, ya nos permite la posibilidad de agregar módulos adicionales, siempre podremos tener esa flexibilidad de contar con un programa como TIA Portal para agregar variables, parámetros e incluso realizar lógicas de control. Esto mediante la programación ya sea en ladder, FBD, SD, SSL o también en GraphSet. Entonces es un gran programa que nos permite realizar varias configuraciones de control. Eso es cuanto te aporta. Luego tenemos Factory.io que nos permite escoger entre una gran gama de dispositivos, desde las familias de Rockwell hasta la de Siemens, y de PLCs que no están dentro de las librerías estándar de estos programas. Por ejemplo, el PLC Logo y también el Micro 850. Con esto podemos definir el drive o las entradas y salidas que va a tener el dispositivo PLC y por tanto configurar la dirección de entrada, direcciones de salida, escoger el tipo de entrada y salida, por ejemplo, ya sean valores booleanos, tipo palabra o doble palabra, Word o de Word. Entonces, con estos parámetros también nos da la posibilidad de establecer el funcionamiento o comportamiento de elementos físicos o elementos gráficos. Por ejemplo, si vemos en la miniatura, es posible observar cómo se tiene una planta de nivel en la parte posterior y en la parte anterior se tiene una planta de empaquetado. ¿Ya? Entonces, no solamente nos permite realizar lógicas y configurar las entradas y salidas del driver, sino también poder ver el funcionamiento en tiempo real, obviamente con unas cualidades físicas de los elementos en pantalla. Bien, y finalmente tenemos Power BI, que es el encargado de poder observar una base de datos o incluso crear una base de datos, poder leerla, poder configurarla, cambiar valores e incluso escribir. Es decir, lectura y escritura es válida para este programa. Pero ¿para qué nos sirve Power BI? Es como una herramienta para permitir la visualización de parámetros, valores, variables y de comportamientos a través del tiempo, ya sean a través de documentos, archivos .csv, documentos o archivos de Excel, incluso bases de datos hechos en SQL o en otros servidores. Entonces, esto es lo que nos permite visualización de datos mediante gráficas o mediante cuadros interactivos. Bien, en la siguiente diapositiva veremos los equipos con los que vamos a trabajar en el diseño de este proyecto. En la parte derecha superior veremos el PLC S7500, que es la parte encargada del procesamiento y del control. Como vemos, ahí tenemos algunos módulos de entrada y salida, así como está en el laboratorio de Siemens. También tenemos el accionamiento, el cual va a ser el Sigmatic G120, el cual va a recibir las órdenes del cerebro de este proyecto, que va a ser en el S7500. Va a recibir las instrucciones para modificar el comportamiento de la bomba de agua. Como este es un variador, va a modificar la frecuencia a la que se va a mover el motor interno. Entonces, una vez que se puede controlar la bomba de agua, ahora debemos darnos cuenta de que necesitamos una retroalimentación,
ya que no podemos hacer un control a ciegas o un control en lazo abierto, ¿ya? Usaríamos entonces un sensor. El sensor principal aquí es el sensor de nivel. Como explicó mi compañero, este depende bastante del nivel de agua, ya que con esto genera placas, ya como lo haría un capacitor, entre el tubo que tiene en el sensor y también con el tanque. Entonces, una vez se realiza este tipo de elemento capacitivo, ya podemos saber en qué nivel está de acuerdo a la variación de la capacitancia. Luego tenemos las válvulas, una válvula de salida y también una válvula de entrada, pero esto lo veremos mejor ya cuando vayamos a la simulación. Adicional a eso tenemos la parte de los datos. Aquí va a estar en una base de datos que luego esta base de datos enviará esta información hacia Power BI, permitiéndonos tener lecturas del nivel de agua, ya sea del set point también, como de la variable de proceso, es decir, cómo en el tiempo está variando el nivel de agua. En la siguiente diapositiva veremos un diseño un poco más centrado en implementación. El diseño de implementación, en la diapositiva siguiente, ¿ya? Este va a tratar acerca de las conexiones que se harían en físico en un tablero. Tenemos en la parte superior las borneras de entrada, en la parte inferior las borneras de salida, donde tendremos las borneras especializadas para el PLC, luego para el variador y luego para la energía. La energía obviamente tendremos que alimentar al variador, tenemos que alimentar al motor, tenemos que alimentar al PLC, ¿ya? Y también otros componentes, como por ejemplo el HMI. En la parte de control tendremos los elementos como PLC, variador y HMI. Con esto se consigue que al tenerlos juntos, no solo por la sencillez de modificar variables, incluso si se debe hacer alguna configuración al módulo directamente, ¿ya? Sino que también nos permite observar cómo es el control cómo es el flujo de las señales. Por ejemplo, el PLC enviará información al HMI para que éste pueda actualizarse con los datos que, una vez cargada la rutina. Luego tenemos las borneras de entrada, las cuales van a ir de PLC, variador y de energía. Ya la energía en este caso porque va a ir hacia el proceso o el proceso donde está realmente el elemento de acción o de accionamiento, que va a ser la bomba de agua. Asimismo, el variador y de energía. En la siguiente diapositiva veremos la parametrización, ¿ya? Y lo empezaremos con un esquemático en el cual trataremos de explicar cómo se hará hasta este avance el funcionamiento, ¿ya? Primero tenemos la entrada, ¿ya? Esta entrada, por temas del avance y hasta simulación, lo veremos desde Factory.io, en la escena de llenado de tanque. Obviamente con algunas variaciones, ya que tendremos que usar ambas variables, ya sea de entrada y de salida de válvula, y por lo tanto tendremos también las variables de nivel. Primero tendremos el nivel de agua. Este nivel de agua es la lectura del sensor de nivel, el cual va a ir hacia el PLC. En la parte de entradas tendremos que hacer un escalamiento de 0 a 3000 milímetros, que es lo equivalente a 3 metros, que es la altura que nos da Factory.io. Luego tenemos que Factory.io también recibe la señal de llenado, ¿ya? Y por consiguiente, la ausencia de esto significará también la señal de vaciado. Luego tenemos ahí el bloque PID, el cual tiene configurados los parámetros P, los parámetros I, los parámetros D. Por lo que también es lo mismo el KP, el TI y el TD. Luego tenemos la salida del PI, el cual nos va a dar unos parámetros que van a ser los parámetros que irán hacia el variador, en este caso es Dynamic G120, ya que luego este ingresará a voltajes y frecuencias. Sin embargo, para observarlo en el Factory.io, de la salida que generamos, tendría que convertirse mediante alguna función de transferencia hacia una señal que vaya entre 0 y 10, que es lo que Factory.io entiende, ¿ya? Cabe aclarar que esto es una señal analógica, así mismo como las señales de entrada. Muchas de las variables que trataremos en este proyecto serán de este tipo, variable analógica, y realmente pocas de tipo booleano. A continuación, mi compañero explicará acerca del bloque PID Compact y otros parámetros de los demás programas. Bien, entonces nosotros vamos a usar un bloque
PID compat, ¿sí? Este bloque es el que nos va a ayudar básicamente a hacer el control PID. Y rápidamente, pues podemos observar que este bloque tiene las variables que nosotros vamos a utilizar como setPoint, la entrada, que es la variable de proceso, ¿sí? Una, como quien dice, activación manual, el manual enable, ya para activar el control PID en modo manual. En esta ocasión no lo haremos de modo manual, sino que será automático, ¿sí? Y también tenemos la salida, que es la variable de control, ¿ya? No vamos a usar ni entrada ni salida SPER, ni salidas PWM. También vamos a tener lo que es la configuración del driver del factorío, que son nuestras variables de entrada y de salida. En este caso, el botón Start para iniciar el sistema, el botón Stop para detener el sistema, que son las entradas I00 e I01. Luego tenemos el medidor de nivel, para este caso para el tanque, y el set point, que son las entradas de doble palabra ID30 e ID34 de tipo real. Asimismo, tenemos las salidas Q00 y Q01 para lo que son los indicadores de luces de encendidos, de inicio de sistema y de detención de sistema, de parada de sistema. Luego tenemos las salidas QD30, QD34, asimismo de doble palabra de tipo real, que son para la válvula de llenado y para la válvula de vaciado o de descarga. Asimismo, las salidas QD38 y QD42 para el set point y para la variable de proceso. Estas variables son también de tipo real. Luego tenemos las comunicaciones, ¿sí? Nosotros hicimos una comunicación física con nuestro PLC y el HMI. Como podemos observar en la pantalla, tenemos el CPU 1516 y también, bueno, tenemos el HMI y esta se va a conectar de acuerdo a la dirección IP. ¿Ya? Ahora sí, bueno, tenemos también un prototipo de la maqueta 3D. Esta maqueta como tal tiene pues nuestro contactor principal, ¿no? Los breques, que son para las alimentaciones respectivas, en este caso de el PLC 1500 y también, bueno, de nuestro HMI, que van a ser los equipos con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces, en cuanto a la introducción y teoría, eso sería todo. Vamos ahora a pasar a la interacción con el TIA Portal y mi compañero se encargará de explicarnos paso a paso la programación. En cuanto a la programación, nos dirigiremos hacia TIA Portal e iniciaremos con los pasos básicos, que en esencia es agregar un nuevo dispositivo en la pantalla que vemos ahí y agregar el PLC que estamos usando. En este caso de la familia C7 1500, el 1516, raya 3, PNDP, que significa que tiene Profinet y también Profibus DP, y veremos la versión. Para hacerlo compatible con la versión de laboratorio, esta tendrá que ser la versión 2.1. Sin embargo, para ver más detalle tendremos que ver el tipo de familia, 6S7, X0B0, AN0B0, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos agregado nuestro PLC a nuestro programa, ya nos faltaría agregar el HMI. El HMI es mucho más sencillo, ya que simplemente nos iremos hacia HMI, los que son de tipo BASIC, y escogeremos el KTP700. Ya hemos de recordar que este lo escogemos ya que también existe en el laboratorio de Siemens. También hay que recordar de que esta pantalla es algo pequeña y por lo tanto eso también inclinará a que el diseño tenga elementos no más pequeños, ya que eso dificultaría bastante la interacción, sino cambiar esto a una lógica más sencilla, como por ejemplo mostrar únicamente gráficos y algún que otro variable en especial. Bien, entonces también escogemos aquí la versión y lo que hacemos es agregarlo. Entonces una vez que ya tenemos los dispositivos importantes, en este caso el PLC y el HMI, podremos verlo a través de la vista de red. A estos tendremos que configurarles también su dirección. Si recordamos, en las direcciones de laboratorio van a ser distintas las que tendremos en nuestras computadoras, ¿ya? Pero eso sería muy fácil de verlo una vez ya conectados en el switch. Adicional a esto podemos tener el PLC 7500 ya con algunos módulos agregados, ¿ya? A estos módulos también le podremos colocar la información que podríamos requerir, como entradas analógicas,
ya sean de 8 entradas, de 4 entradas, qué tipo de entradas puede tener, entradas digitales o de tipo analógico, y la alimentación también. Obviamente aquí están hechos de la manera, de lo más similar posible a los que hay en el laboratorio. Bien, entonces una vez realizado esto, ya podemos ir a lo que es programación. Aquí tendríamos que dirigirnos hacia los program blocks o los bloques de programa, donde veremos que solo tendríamos al principio el archivo principal main. Y también, si es que esto depende de una plantilla para Factory.io, veremos la función mhjplc, la function. Esto es un bloque de función, porque está en color verde, el cual nos va a permitir, ¿ya?, realizar la programación o la conexión entre el Factory.io y la simulación de PLC Sim o PLC Sim Advanced para los que estén instalado el programa, y que las variables se actualicen a tiempo real. Es decir, nos permite hacer una traducción directa o enlazamiento directo para algunas variables desde el PLC hacia el Factory.io. Entonces, bien, el primer bloque que deberíamos crear, ¿ya?, va a ser el bloque de setPoint, ¿ya? En el bloque de setPoint, ¿ya?, nos dirigimos, ¿ya? Y en el bloque de setPoint es realmente algo bastante sencillo y algo bastante intuitivo. Aquí veremos una normalización de real a real, porque la lectura que nos da el sensor capacitivo viene de 0 a 10 y es un valor analógico. Recordemos que será en 10.0, entonces es un valor real. Luego tendremos una salida, podemos poner un auxiliar, ya que la vamos a utilizar en los otros escalamientos. ¿Qué nos interesa para el control? Saber cuál es la medida en milímetros y también cuál es la medida en porcentaje. La medida en porcentaje nos ayuda principalmente de que el, el bloque de PID nos va a pedir si es que lo realizamos con el valor real, o el valor, en este caso nuestro nivel de milímetros, o si lo realizamos de acuerdo a porcentajes. Entonces, bien, en la normalización tenemos la normalización del valor y este va a haber un escalamiento. En la parte de arriba tenemos para milímetros, en la parte de abajo para porcentajes. En la parte de arriba de milímetros ponemos una variable, el cual se va a llamar nivel máximo, el cual nos va a permitir decidir ya cuál es la altura del tanque. ¿Ya? En la parte de arriba tenemos también, si bajamos esa pestañita, ahí tenemos la lista de variables. El nivel máximo, que también es de tipo real, es el que nos permite decidir el nivel máximo del tanque. Este puede variar, así que realmente va a depender del nivel de tanque o de la altura que tenga este tanque, y por lo tanto de acuerdo y se va a hacer el escalamiento. En la parte de abajo tenemos, como dije, lo de porcentaje, y realmente tendríamos que poner de 0 hasta 100%, todo en tipo real. Bien, entonces setPoint está preparado. A lo que llegamos al main, lo podremos arrastrar y colocar. En este caso está en el network 3. Porque en el network 1 está la función que nos permite hacer el enlace con Factory.io, mientras que en el network 2 lo que vamos a hacer es permitir activar el PID de manera manual, ¿ya? Entonces esto lo hacemos con una lógica muy sencilla en ladder: presionar Start para que se encienda primero la luz de Start en el Factory.io y saber que está encendido el PID de forma manual. Y también nos tenemos que recordar esta variable porque también lo utilizaremos en el bloque PID. Bien, entonces a continuación iremos hacia el siguiente bloque, el cual es el bloque de sensor capacitivo. En el bloque de sensor capacitivo tenemos algo muy similar, ya que el control PID se realiza con la variable de proceso y la variable y el setPoint. Sabemos que son variables de tipo real, que van a ser dados uno por la planta y otro a través de un selector. Bien, entonces en la normalización, aquí tenemos el nivel de sensor analógico. Nuevamente va a estar entre 0 y 10 porque así es como lo entrega Factory.io. Y en la salida tenemos la salida auxiliar 1. Podemos ponerle el nombre igual, auxiliar, pero por si acaso tendremos una repetición en las variables del PLC, utilizamos un número siguiente.
Aquí tenemos nuevamente el escalado en X, que va a ser desde la variable en milímetros, en este caso el nivel del sensor en milímetros, y el porcentaje, que va a ser el nivel del sensor en porcentaje. Nuevamente de 0 hasta el nivel máximo y de 0 hasta 100%. El siguiente bloque va a ser el bloque PID. Bien. Este bloque es un poco más complicado de ver a simple vista, ya que requiere entender bien el funcionamiento de una lógica de control mediante el error. Como vimos en la diapositiva, mi compañero explicó que estos control PID se da mediante la resta entre el valor de referencia, un set point, con el valor actual, produciéndome un error. Este error puede ser que sea positivo o negativo y por lo tanto eso permitirá el ajuste. Por ejemplo, si resto set point menos la variable actual o la variable del proceso, y esto me queda un error positivo, eso significa que la variable del proceso todavía no alcanza desde el límite inferior al superior al set point. Por lo tanto, mi variable de control debería subir. Asimismo, si la resta me da algo negativo, es porque la variable del proceso está por encima del valor de referencia. Y por tanto, yo tendré que restarlo o aminorar la variable de control. Entonces, bien, primero tenemos el bloque de ABS o el bloque absoluto de Absolute Value de la salida PID. Esta salida PID, que realmente es una entrada, lo veremos más adelante ya en el bloque principal. Entonces, a la final tendremos una salida PID auxiliar, la cual está en valor absoluto. En la parte de normalización y de escalamiento tendremos nuevamente que se escala al 100%, ¿ya? La salida PID auxiliar, y esto me da un auxiliar 2. Y este auxiliar 2 luego pasa a salida analógica. Lo hacemos para realmente no tener que variar la salida principal, sino tener, por decirlo así, una marca interna de la salida auxiliar. Entonces, una vez que tenemos esta salida analógica, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En la salida PID, que es lo que viene de entrada, que el resto realmente es el error, tendremos que compararlo. ¿Es mayor o igual a 0 o es menor a 0? 0.0, es decir, un valor real. Si es mayor o igual a 0.0, es decir, que es positivo, significa que la variable del proceso, el nivel de llenado o el nivel de tanque, es menor al nivel que yo quiero. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer que esto se llene. Por lo tanto, en Move, yo tendré que manejar dos parámetros, el de llenado y de vaciado, o lo que es lo mismo, la acción de llenar y la acción de vaciar. Bajo este concepto, yo tendría que poner salida analógica, el valor que realmente debo colocar, lo voy a poner en llenar. Mientras que colocaré 0 en la parte de vaciar, ya que no necesito que se vacíe más porque está por debajo del nivel. Entonces no me serviría de nada vaciarlo. Si lo vacío, simplemente me alejo más. Asimismo, si el valor salida PID es menor a 0, voy a hacerlo inverso. Haré que llenarse a 0, ya que estoy por encima del set point, y lo que colocaré es vaciar para que el nivel baje. Entonces, si ya comprendemos esta lógica, ya tenemos el bloque PID, ahora nos vamos al bloque principal. ¿Ya? En el bloque principal, ¿qué tenemos? En el network 1 ya vimos la función, en el network 2 ya vimos el pequeño funcionamiento para activar el modo manual, y en el network 3 aquí tenemos nuestro set point. Set point va a ser una entrada con dirección ID 34, que es lo que está modificado en el drive en Factory.io, y este va a producir, obviamente con su entrada a nivel máximo de 3000 milímetros, va a producir las salidas en marca SP de milímetros y SP en porcentaje. ¿Ya? Set point milímetros y set point en porcentaje. Luego tendremos en el network número 4 el bloque sensor capacitivo. Obviamente, cuando agreguemos bloques al archivo principal, nos va a solicitar crear un bloque de datos. Como las variables van a ser cambiantes en el tiempo, esto nos da mayor flexibilidad para ver cómo estos cambian a detalle. Entonces, bien, aquí nos va a ingresar el level meter, o lo que es lo mismo, la medida de nivel o la altura del nivel de tanque. Y también colocamos el nivel máximo, que en este caso va a ser 3000, porque hablamos del mismo tanque.
Sus salidas van a ser en marca MD20, MD24, como PV en milímetros o process value en milímetros y PV en porcentaje o process value en porcentaje. ¿Ya? Aquí luego vemos el network número 5, que estará aquí el bloque PID, que es el que vimos hace un momento. El bloque PID va a tener como entrada el CB o la variable de control, y esto va a generar llenar o vaciar el tanque. Pero ¿quién le dice qué CB o qué valor toma CB en porcentaje? Por eso nos vamos a un bloque que se llama cyclic interrupt, o lo que es lo mismo, agregar un nuevo bloque, decidir que sea un cyclic interrupt, ya no un bloque de función o un bloque de datos, sino un cyclic interrupt. Y esto ya nos permite, lo veremos ahí en la lista, esto ya nos permite generar una lógica de tipo while. ¿Ya? Entonces, con esta lógica de tipo while, es decir, que va a ser repetitivo, se va a ejecutar por cada tiempo que le hayamos decidido en microsegundos, ¿ya? O en milisegundos, dependiendo cómo esté configurado, veremos que se va a actualizar los valores internos, o se va a realizar esa lógica tantas veces sea por el tiempo que se decida. Entonces, bien, entrando a Cyclic Interrupt, veremos aquí en la parte derecha, en tecnológico, en el apartado tecnológico o de tecnología, veremos los bloques PID. ¿Ya? Patriot Technology, bloques PID, y buscaremos PID Compact. ¿Ya? PID Compact o Compact PID. Entonces ahí seleccionaremos el PID Compact, el primero realmente, y ya lo podremos agregar aquí. Una vez agregado, ya recién podemos decirle qué salidas o entradas queremos. Como entrada tenemos el setPoint SP como marca MD14, y como entrada input o la entrada que se quiere analizar, ¿ya? O entrada del proceso, va a ser PV o Process Value con marca MD14. Todos estos valores están en porcentajes. Entonces, cuando nosotros queramos variar algún valor, siempre veremos en las gráficas los porcentajes. Aunque también podríamos ver la altura en milímetros, pero eso es opcional. Luego, como salida, tendremos el CB en porcentaje o la variable de control en porcentaje con marca MD26. Así mismo veremos en Manual Enable a la salida Start Light, ya en normalmente cerrado. Entonces, bien, una vez hecho esta configuración, ya podemos volver al archivo principal y darnos cuenta que hemos configurado todo correctamente. Luego, en el archivo de PID, o en este caso en el Cyclic Interrupt, podemos ir a la parte de configuración. Ya en configuración tenemos el tipo de controlador. Sabemos que es General y lo dejamos como Set Mode to Automatic Mode, de modo automático, que sea el programa mismo que se encargue de deducir, de acuerdo a la respuesta, qué variables va a tener o qué valores va a tener en los valores de KD, TI y TD. Entonces, en Input y Output Parameters vamos a tener en Input la entrada propia del bloque y en Output la salida directamente del bloque. En Process Value Limits, de 0 a 120 está bien porque puede existir ese sobrenivel. En Process Value Scaling dejamos esto por defecto, ya que realmente no nos sirve de mucho variar estos parámetros. En Monitoring no cambiamos nada, ya que este es el límite más bajo en porcentaje. En PWM Limits no realizamos nada, ya que nuestras salidas PWM no están siendo utilizadas del bloque PID. Sin embargo, en Output Limits o límites de salida sí tendremos que variar algo. Originalmente tendremos el valor mínimo del 0 y el valor máximo del 100%. ¿Ya? ¿Por qué cambiamos a menos 100 y 100? Porque si bien estamos manejando el nivel, y el nivel no puede ser negativo, ya que siempre tiene un nivel bajo, no existen alturas negativas en un tanque, lo que estamos haciendo aquí es controlando la abertura de válvulas. Entonces, por lo tanto, nosotros nos daremos cuenta que los errores que podemos obtener pueden ser negativos. Entonces, si es que existen valores negativos, en porcentaje yo podré variar este CB o la variable de control en valores positivos si quiero aumentarlo o en valores negativos si quiero decrementarlo. Entonces, bajo esta lógica, está correcto que yo elija 100% como límite superior y menos 100% para límite inferior.
Y en los parámetros PID veremos que nos muestra un seleccionable que puede ser Enable Manual Entry, que en este caso no lo seleccionamos, ya que permitiremos que un principio se cree directamente con la lógica interna del programa. Es decir, que el propio programa, ya mediante el pre-tuning o fine-tuning, nos permite encontrar los valores precisos para que el oscilamiento sea bajo y también de que el overshoot o el sobrenivel porcentual no sea tan alto. Todas las características que se requiere de una respuesta de una planta de segundo orden. Entonces, bien, una vez explicado todos los parámetros de configuración de PID de cada bloque, ya sea del set point, del sensor capacitivo y del bloque PID adicional del Sigling Interrupt, donde va a estar nuestro componente tecnológico de PID, ya podemos pasar luego a la simulación. Esto lo explicará mi compañero, asimismo con una explicación adicional del HMI. Bien, ¿sí me escuchas, compañero? Sí, correcto. Perfecto, ahora sí, vámonos a la simulación. Una vez ya mi compañero ha dado todas las instrucciones, vamos a cerrar esto de aquí para tener más comodidad. Nosotros lo que vamos a hacer primeramente es nuestro PLC, encenderlo de forma simulada. Empezamos la simulación, se nos abre el PLC Sim y le ponemos en correr, ¿sí? Como las conexiones, ¿sí? Están realizadas de forma correcta, entonces no tendremos ningún problema. Si verificamos que las direcciones IP estén bien y que nuestro HMI esté enlazado con nuestro PLC. Luego de eso nos vamos a ir a factoría y vamos a explicar cada una de las variables, pues ya mi compañero ya las detalló. Simplemente usamos una escena de un tanque de altura de 3 metros, que es la altura que nos da el propio factoría de este tanque. Tenemos las válvulas de llenado y de vaciado, ¿ya? Que son las que están aquí. Aquí arriba vemos la de llenado, ¿sí? Y aquí está la de vaciado. Bien, luego tenemos también un pequeño panel, si lo pueden ver en pantalla, que es en donde estarán nuestras botoneras, como quien dicen, de Start, Stop y Reset. Ya casi mismo con una luz indicadora y nuestro potenciómetro para el set point. Entonces vamos a ir acercando un poquito más para tener más comodidad y visualización. Ya también tendremos dos displays que nos van a mostrar, como quien dice, el set point y la variable de proceso. Para esto vamos a hacer la respectiva comunicación. Nos vamos a ir a drivers, vamos a ir a configuración. En este caso, como estamos usando PLC SIM, seleccionamos Siemens S7 PLC SIM. Entonces, vamos a colocar ese 7500. ¿Por qué las versiones 13 y 14? Esto es porque este Factorio es una versión un poco vieja, ¿sí? No es la versión actualizada y está compatible para las versiones 13 y 14 de TIA Portal, y esa es la razón por la cual hemos usado nosotros una plantilla que es la que ya explicó mi compañero. Con esta plantilla, nuestro Factorio va a reconocer el TIA Portal y el PLC SIM. Una vez configurado esto, tenemos aquí también configurado en doble palabra, tenemos las entradas y salidas, nuestro offset, que son, como quien dice, desde el número en cual empieza los nombres de las variables, en este caso desde la 30 en adelante, y así mismo como las salidas desde la 30 en adelante. Ya lo podemos ver aquí con las DWORD inputs y las DWORD outputs. Asimismo, bueno, pues las variables booleanas de entrada y salida inician desde el 0. Por eso vemos aquí I00 y I01, así como las salidas Q00 y Q01. Asimismo, tenemos bueno, solamente dos entradas booleanas, dos salidas booleanas, cuatro entradas de doble palabra y cuatro salidas de doble palabra. Ya, una vez configurado esto, nos vamos a este bloque de aquí, que es el driver, y aquí le metemos en el start, que es el inicio del sistema, la I00. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Pues nos vamos a variables PLC para no equivocarnos y hacer todo correctamente. Y veremos que están aquí listadas las variables. Entonces, el inicio del sistema y la parada del sistema corresponden a I00 e I01. Y lo vemos aquí y está correcto. Ojo que el stop ya viene normalmente cerrado. Bien, aquí tenemos los indicadores de luz para el inicio y para la parada, Q00 y Q01, y son los que están acá, a la derecha. Luego tenemos lo que es el nivel del tanque y el set point, que es por las entradas ID30 e ID34, son las de la izquierda. Y finalmente las cuatro salidas de tipo real y de tipo de int,
que son válvula de llenado, válvula de vaciado, set point y variable de proceso, ¿ya? Que son las que están aquí a la derecha. Una vez eso, ponemos en conectar y si nos sale este visto verde significa que ya se enlazó con éxito nuestro factorío con TIA Portal. Vámonos ahora al main. Bueno, también vamos a visualizar un poco la interrupción cíclica, así como también del commissioning de nuestro control pit. Vamos a ver, vamos a inicializarlo en el modo online, ¿ya? Vamos al main, ponemos modo online, activamos la visualización o el monitoreo, ¿ya? Vemos que todo está en verde, nos vamos hasta abajo, hasta lo último, perfecto. Visualizamos el HMI por si acaso hay algún error y no. Sí, este programa ya fue compilado de forma correcta, no hay ningún error por nuestra parte. Lo único que podemos decir es que vamos a proceder a la simulación. Activamos el monitoreo o la visualización para tener un mejor detalle de lo que sucede en nuestras variables de entrada y salida, nuestros bloques, contactos, etc. Entonces, como vemos, esto está desactivado, aún inicia el sistema. Vamos ahora sí a colocar. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a quitar esto de aquí para tener una mejor visualización. Perfecto. Bien. Y aquí a nuestra derecha vamos a hacer esto para la izquierda, no lo vamos a usar, esto tampoco, y nos quedaremos netamente con la interacción de nuestro TIA Portal y el factorío. Ponemos play y aquí vamos a dar en el botón Start. ¿Sí? Vemos que la luz enciende, nuestro sistema está activo. ¿Sí? Y nuestro bloque de set point comenzará a recibir las variables. Tenemos que esperar un tiempo hasta que el sistema comience a determinar pues, si el tanque está vacío o si está lleno. Y una vez que bueno, nosotros procedemos a modificar el set point, vamos a ponerle, qué sé yo, en 45, ¿ya? Entonces un set point en 45% y luego de eso esperaremos a que se llene el tanque. Nuestro bloque de acá, el sensor capacitivo, comenzará a recibir los valores correspondientes de acuerdo a cómo se vaya llenando el tanque, ¿sí? Y asimismo podemos ver el bloque PID, los valores de la variable de control y cómo procede a enviar esos datos a las válvulas de llenado y de vaciado, ¿ya? Para poder tener otra mejor visualización y que es el objetivo de nuestro proyecto es poderlo ver en un HMI. Entonces nos vamos a HMI, como ya está enlazado, simplemente iniciamos la simulación, ¿ya? También lo podemos ver por medio del commissioning, ¿sí? A verlo acá, el commissioning, ¿sí? Veremos que básicamente va a dar exactamente lo mismo. Primero, esperemos a que nuestra HMI sea compilada. Vemos que está llenando nuestro tanque y las válvulas de llenado y vaciado están comenzando a interactuar. Y ese es porque hemos fijado un set point en 45 y el tanque tratará de forma, durante el tiempo transcurrido, llegar a ese set point y, como quien dice, establecer sus límites ahí. ¿Ya? Entonces, esperemos a que inicie nuestra HMI. Esta HMI 700 P700 Basic, ¿sí? Nos muestra el set point, nuestro valor en porcentaje, esto es en milímetros, y nuestra variable de proceso. Vemos como aquí está comenzando ya a variar. La gráfica de color rojo es como quien dice, la variable de control, la process value, perdón, la variable de proceso. Y nuestra variable de control, bueno, pues es la que está obviamente pues con el máximo de 100, ¿sí? Porque ese es el límite del tanque. Y asimismo, pues nuestro set point, que es la que está la rayita negra. Esto tiene que comenzar a transcurrir con respecto al tiempo hasta estabilizarse, ¿sí? Esto lo hace el bloque PID de forma automática. Vamos a irnos acá y vamos a iniciar la simulación. Establecemos el modo online. Bueno, ya está en modo online. Ponemos Start, ¿sí? Y esperamos a que inicie. Ya. Aquí vemos cómo varía nuestra entrada y cómo va llegando hasta el set point. Ya. Aquí ya está activado nuestro control pit de forma automática y vamos a proceder a realizar un pre-tuning, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, lo que básicamente es a empezar a como quien dice, hacer que nuestro proceso tenga más precisión, ¿ya? Si ya hemos avanzado un poco en el tiempo, entonces le ponemos ya un fine tuning, ¿sí? Y comenzará a llenar nuestra barra de progreso, lo que nos está indicando de que el control pit
está haciendo todo lo posible por llegar a eso. Vamos a poner esto más abajo para tener mejor visualización. Vemos cómo está tratando de llegar a nuestro set point y establecerse ahí, así como lo podemos ver en el HMI. ¿Sí? Entonces, bueno, esperaremos un tiempo hasta que llegue. ¿Sí? Básicamente el PIT lo hace de forma automática. Él establece los parámetros de la ganancia proporcional, el tiempo de integración y el tiempo derivativo correspondientes para que nuestro PIT se sintonice. Y vamos a esperar un ratito. Bien, mi compañero va a acotar algo. Eso vamos a mostrar también videos acerca de la implementación física. Adelante, compañero. Bien, adicional a la simulación que hacemos ahora, ya más adelante mostraremos videos, pero también veremos que se puede hacer una simulación mediante el PLC Sync Advanced y por lo tanto habrá que tener en cuenta cómo se hace la simulación. Por ejemplo, modificar la dirección o el direccionamiento que va a tener el PLC Sync, es decir, con la versión de Factory más nueva y también con una plantilla distinta, que únicamente lo que va a cambiar es la dirección y saber a quién se le está enviando los datos. Adicional a eso, se debe tener en cuenta muy bien cuando se revise en el apartado online de TIA Portal, si es que el PLC Sync puede ser visto por TIA Portal, ya que en PLC Sync normal no hay problema, pero a veces PLC Sync Advanced va a requerir permiso de administrador para que se pueda ver. Bien. Entonces, como vemos, nuestro comportamiento es el adecuado y vemos cómo ahora las variaciones son más pequeñas en el tiempo. Da esto con un fine tuning. ¿Ya? Y esto lo hace realmente el propio programa, ya que él observa la respuesta de acuerdo a sus valores que ingresa y él decide bien, realmente nos falta considerar los errores pasados o los errores futuros o una aproximación de aquello, ya sea disminuir el diferencial, aumentar el integral o si está muy lenta la respuesta, aumentar directamente el proporcional. Entonces, estas son las variaciones que va a ver el programa y que se va a adaptar a sí mismo. Esa es la ventaja de usar programas como TIA Portal, que nos permite hacer un proceso realmente automatizado, así como lo dice el nombre. Bien, a continuación vamos a presentar videos del funcionamiento en cuanto al proyecto dentro del laboratorio de Siemens. Compañero, ¿tú vas a compartir los videos o los comparto yo? Tú compártelo, por favor. Perfecto. Entonces vamos a esperar un tiempo. La pantalla que se está viendo es la del TIA Portal, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Compañero, Sí. sí, ya. Vamos a darnos un segundito mientras nosotros vamos a poner los videos que hemos hecho en el laboratorio. Nosotros lo que básicamente hemos hecho es ir hacia el laboratorio de automatización de procesos industriales. En este laboratorio nosotros hemos hecho la conexión física del PLC con el HMI. Mientras descargo los videos, pues denos un tiempo. Un segundito mientras esperamos. Está el video. Para que sea más ágil, podrías, antes de mostrar el video, cerrar o detener simulación para que no se detenga tanto el video cuando compartas. Sí, ya dame un segundito. A ver. Chus. Un segundito, ya lo hacemos rapidito.
A ver, vamos a pasarlo de la siguiente forma. Ya, un poco de fallas técnicas, pero ya solucionamos. Ahora sí. Vamos a proceder a descargar nuestro primer video y luego nuestro segundo video. Tenemos preparados dos videos importantísimos acerca de la implementación física. Bien, entonces vamos a detener un rato la simulación. Vamos a cerrar nuestro WinCC. Primeramente vamos a compartir las pantallas correspondientes. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir y volveremos a compartir las pantallas. Mi compañero, por favor, si me puedes ayudar, y me puedes decir si estás viendo la pantalla que estoy compartiendo. Y ahora está el video. Perfecto, vamos a ver unas opciones de compartir para poder compartir el audio. ¿Ya? Compañero, me avisa si puedes escuchar el audio. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo Sí, 13. Carlos Perfecto, Villamar, bien. mi Entonces, persona Tito Toscano. vamos a escuchar este video a continuación, Bien, ¿ya? bien. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 13. Carlos Villamar y mi persona Tito Toscano. Nosotros somos de nuestro tema, como tal, es el análisis y visualización de datos en Power BI de un control kit para nivel de tanque. ¿Sí? En esta ocasión, utilizando un PLC S7 1500 y también un variador Dynamic G120. Bien, como tal, los avances que hemos tenido de Rockwell hemos avanzado hasta la parametrización del bloque PID. En esta ocasión en Siemens, voy a acercarte un poquito más, tenemos nuestro programa en la versión 14 de TIA Portal. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos hecho en la versión 16, pero hemos venido hasta el laboratorio, básicamente, a hacer el mismo programa, pero en la versión 14. ¿Sí? Una vez hecho el programa, hemos agregado el bloque cíclico de interrupción cíclica, en la cual agregamos el pit compact, que es para el control de llenado de tanque. ¿Sí? Hemos parametrizado con todos los valores, tenemos nuestras variables PNC como tal, ¿sí? Que son las del nivel de tanque, del caudal, del set point, son variables de doble palabra. Tenemos asimismo las de salida, que son las válvulas de llenado y las válvulas de vaciado, así como también el del set point en porcentaje y de la variable de proceso en porcentaje. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho, bueno, vamos a dispositivos y redes, tenemos el PLC, como vemos aquí, es el CPU 1516 Raya 3 PNDP, ¿sí? El que está aquí, nuestro TIA Portal, así también como un HMI KP700 Basic PM, que es el que está acá. ¿No? Como primera instancia hemos logrado la comunicación Profinet y mediante esta comunicación hemos cargado los datos al PLC. Vamos a ponerlo ya en modo online. Establecemos todo en modo online. Y aquí iniciamos la búsqueda. Vamos a lo siguiente. Y la conexión está establecida. ¿Sí? Entonces procedemos a cargar los datos al PLC. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a introducir un poco de lo que hemos hecho. Es que nosotros al momento de dirigirnos al PLC hemos puesto lo que es la dirección IP. A continuación mi compañero va a explicar acerca de la dirección IP y las demás comunicaciones. Bien, en cuanto a la dirección IP que va a tener el dispositivo, tiene que ser la misma con el PLC real. Aquí lo hemos colocado con Profinet, dirección IP 192.168.30.30, su máscara de red. Y aquí vemos en el PLC que nos dice CPU, que ya vimos el nombre con el que también le hemos modificado el proyecto, y la dirección de X1, 192.168.30.30. Adicional a eso, cabe recalcar de que la versión, si se traslada de versión 16 a una versión anterior como la versión 14,
es necesario cambiar el controlador. En este caso, un 1500 de esta versión, aparte que cumpla con ser 2.1. Bien, una vez configurado el tema de aspectos de red, ya podemos irnos a la vista de redes y ver que está conectado con el HMI. Bien, vamos a revisar algo acerca de los bloques. Primero empezamos con un archivo de plantilla para que se pueda ver el funcionamiento en Factory.io. Adicional a eso tenemos la parte de normalización y escalamiento de las entradas. Luego las entradas del Factory.io que se transfieren luego a las variables que van a utilizar los bloques PID. ¿Ya? Toda esa parte en el archivo principal. Luego en el cyclic interrupt vamos a tener esos valores, pero ya modificados como entradas del PID2 y el PID1. Que es lo que tenemos aquí arriba. Esto nos permite hacer manejo de forma manual y forma automática, donde tendremos luego la observación de las gráficas. Bien, entonces ahora veremos el bloque principal. Compilación, compilar hardware y software. Ya, y vamos a subir. Bien, aplicar a todas, cargar. Ya, aquí ya se ha cargado. ¿Ya? Y veremos cómo ya podemos empezar a recibir datos. Aquí desde el Facebook. El Factory.io, aquí está la planta, y en la configuración de driver tenemos lo siguiente: nivel de tanque, caudal, válvula de llenado, válvula de descarga. En configuración tenemos colocado en the word, que son los tipos de datos configurados dentro del proyecto, asimismo la dirección del host, que va a ser la del PLC 192.168.30.30, ¿ya? Y las variables que tenemos. Entonces, bien, finalmente una vez configurado eso, ponemos en ejecutar y veremos cómo van cambiando las variables. La variable de entrada lo va a explicar mi compañero a continuación. Bien, ahora vámonos a lo que es la parametrización o ya bien las gráficas de nuestro control PID. Para eso, bueno, vamos a pulsar la válvula de llenado un poquito. Pensamos que el tanque comienza a llenarse y luego nos vamos a la configuración del bloque. Ponemos en modo online, ¿sí? Ya. Acá podemos ver lo siguiente, un pequeño mensaje de error, pero no es que está mal funcionando el control PID, sino que eso es porque los módulos de nuestro PLC están aquí, pero no los reconoce. ¿Sí? Entonces eso es algo que no interfiere con nuestra configuración del control PID. Bien, entonces en este modelo vamos a cambiar el set point, vamos a forzarlo, vamos a ponerle por decir 40. Y ahí comenzaremos a ver la interacción de las gráficas. Nuestro nivel, pues bueno, conforme se vaya llenando, vemos que el set point cambia. Y esta es parte de los avances que hemos logrado. Como tal, hemos hecho la conexión hacia nuestro PLC S7500, hemos configurado la dirección IP, ha sido conectado de manera exitosa y asimismo pues estamos haciendo la interacción entre nuestra planta, que es el Factorio, y el TIA Portal. Luego seguiremos con más parametrizaciones como nuestra interfaz HMI, en donde podemos nosotros demostrar ya los valores de las constantes proporcionales, el tiempo de integración y el tiempo derivativo. Bien, entonces esto fue en cuanto a la programación de parámetros, ¿sí? De la conexión física de nuestro PLC y con el HMI. Ahora vamos a ver la interacción del HMI. Vamos a pasar al siguiente video, ¿sí? ¿Me confirmas, compañero, si puedes escuchar el audio? La conexión con el... ¿Sí? ¿Pudiste Sí. escuchar, compañero? Perfecto. Vamos a ver el video. Para la conexión con el computador y el PLC, lo que hacemos es usar un adaptador de RJ45 a USB. Nos conectamos con el cable azul que va al switch y este se enlaza luego con el PLC.
Entonces bien, una vez conectado con el PLC, venimos por acá. Verificamos que la versión que hemos configurado dentro del controlador sea la misma que coincide aquí, versión 2.1, y también que sea la dirección configurada de 192.168.30.30. Entonces, una vez realizado eso, tendremos que conectar también mediante Ethernet hacia el switch el HMI. Entonces, una vez conectado, ya podemos hacer la subida del proyecto. Bien, entonces nos vamos a lo que es el HMI. Nosotros hemos creado un HMI KTP 700 Basic. HMI contiene las siguientes variables para verlas rápidamente aquí. Lo que es el set point en milímetros y en porcentaje, así mismo como la variable de proceso y la variable de control. También tenemos una gráfica que va a mostrar la interacción del control pin. Una vez que ya hemos cargado, establecemos que haya una conexión, o sea que el dispositivo esté accesible y que tenga la dirección IP correcta. Entonces, para el PLC 1500 la dirección termina en 3030 y para el HMI es 3034, como vemos aquí. Entonces, una vez que ya esté bien conectado, lo plasmamos y ya va a salir acá mostrado. Y esa es la forma en cómo hemos enlazado nuestro TIA Portal con un PLC 7500 y con un HMI de forma física para nuestro proyecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, como conclusión, pues nuestro avance podríamos decir que nosotros logramos hacer la conexión física de nuestro PLC C7500 junto con el HMI KP700 Basic. Logramos hacer el control PID y mostrarlo en dicha HMI. Y como para los siguientes avances, ya sería la parametrización del variador Dynamic GES120, así como también la obtención de esos parámetros, ¿sí? Y enviar esos parámetros de tanto del variador como del control PID hacia la base de datos y visualizarlas en Power BI. Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.